Y vamos a dar un giro en las noticias. Polémica han provocado las declaraciones del senador Alejandro Navarro y del ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, quienes han responsabilizado a la administración del expresidente Sebastián Piñera por las reiteradas fallas que ha presentado este año el Metro de Santiago. Vamos a conversar de estas críticas y para eso el contacto es con el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Gracias por su tiempo. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Macarena? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo responde usted a las críticas que se han presentado a la administración anterior respecto a la responsabilidad política que pudieran tener ante las fallas reiteradas de Metro? Bueno, yo creo que hoy día superaron todos los límites el gobierno al echarle la culpa al gobierno del presidente Piñera por los desperfectos que hoy día está sufriendo el Metro. Yo creo que refleja que estamos en un gobierno que se siente agobiado, que está demasiado nervioso, demasiados problemas sin resolver y que recurre a esa vieja, antigua y tan poco prestigiada argumento político de empezar a echarle toda la culpa a los gobiernos pasados. El viejo refrán, el cojo le echa la culpa al empedrado. Pero aquí sí que superaron todos los límites porque ¿qué tiene que ver lo que está pasando hoy día y los desperfectos, 5 desperfectos graves que hemos tenido en los últimos 8 meses? El del día viernes, Macarena, el más grave que ha tenido en la historia del Metro. Y como están tan agobiados con esto, sí, pues, echarle la culpa al gobierno pasado. Pero ¿sabes lo que está ocurriendo, Macarena? Que aquí yo creo que está una de las explicaciones de por qué este gobierno día a día está perdiendo credibilidad entre la gente. Lo que la gente espera, lo que Chile necesita es que se dediquen a gobernar y que no sigan echándole permanentemente la culpa a los problemas al pasado, al empedrado o al que se les ocurra en el día ante la desesperación que están demostrando. ¿Y hubo despidos masivos en la administración anterior respecto a cargos técnicos en el Metro y que hayan posibilitado, por ejemplo, las fallas ocurridas este año? Completamente falso. No solo lo ha señalado reiteradamente el exministro de Transporte, Pedro Pablo Errázuriz, sino que hoy día el propio y actual gerente de mantención del Metro, el señor Terraza, ha señalado públicamente de que el personal destinado a la mantención del Metro hoy es igual o superior al que existía el año 2013. Entonces no ha habido ningún despido, se ha aumentado incluso el personal de mantención. Si el problema no está ahí, está lamentablemente en que se demoraron 7 meses en nombrar un gerente general del Metro, en que cambiaron completamente el directorio, que estaba formado antes con personal profesional, incluso el expresidente del Metro durante el gobierno de la presidenta Bachelet, don Clemente Pérez, seguía siendo parte del directorio hasta este año, pero los cambiaron a todos para cuotear políticamente, no le han dado la atención que el Metro requiere, no tienen planes de contingencia, como quedó demostrado el día viernes, sigue habiendo una falla en el día de hoy, entonces no, ninguna persona despedida. La mantención del Metro incluso ha aumentado. La inversión que se hizo en los últimos 3 años del gobierno del presidente Piñera en materia de mantención aumentó en un 23%. Entonces no sigan faltando a la verdad, porque la gente ya no les cree y lo que van a conseguir es que les crea aún menos hacia el futuro. Fue el propio ministro Gómez Lobo el que señaló que hubo un debilitamiento en su estructura profesional. Traigo sus palabras de forma textual. Usted señala que no hubo ningún tipo de despidos, en específico aquellos que tienen a cargo la mantención. Por lo tanto, ¿es falso lo que dice el ministro de Transporte? Así es, está equivocado el ministro de Transporte y ojalá él se pueda informar bien. Si el propio gerente de mantención del Metro en el día de hoy, el actual gerente de mantención del Metro, ha desmentido al ministro de Transporte y le ha señalado que no ha habido ninguna disminución de personal. Entonces, claro, el ministro Gómez Lobo debe sentirse complicado, porque él fue el autor intelectual del Transantiago. Entonces, claro que se debe sentir complicado hoy día siendo ministro, cuando todos sabemos que el Metro está sufriendo los efectos de ese drama que es el Transantiago y que nos sigue penando el día de hoy. Respecto a lo mismo, bueno, él señalaba, cierto, que es una de las variables, posiblemente el debilitamiento de la estructura de Metro. Yo quisiera preguntarle, más allá de las palabras del ministro de Transportes, ¿cómo evalúa usted la gestión que ha tenido, cierto, el actual ministro de Transportes? Porque finalmente él también tiene a cargo la operación y en este caso el plan de contingencia con lo que ocurrió el día viernes. ¿Cómo lo evalúa usted? Más que todo el país lo vio el día viernes lo que ocurrió. Y vimos un Santiago transformado realmente
en una situación de caos. Pero más que decirlo yo, lo dice la ciudadanía. La peor área evaluada del gobierno es el transporte público y el ministro peor evaluado es el ministro de Transporte. Entonces la gente no sigan jugando con la inteligencia de todos los chilenos. Las personas se informan, ven la realidad, la sufren y saben perfectamente que ya llevamos 8 meses el actual gobierno y que no solo hay problemas en el transporte, la economía está frenada, no se crean nuevos empleos, la delincuencia aumenta. Entonces ahí es donde viene lamentablemente este nerviosismo, este agobio que está mostrando el gobierno frente a los problemas y la vieja receta politiquera. Echémosle la culpa a otro, echémosle la culpa a los gobiernos del pasado. No, se eligieron para gobernar, llevan 8 meses y su responsabilidad hoy día es gobernar Chile y no seguir echándole la culpa a otro. Incluso la propia presidenta de la República, el día de ayer en una entrevista, también de alguna manera deslizó la responsabilidad en lo que había ocurrido en la administración anterior con estos despidos. ¿Qué le parece a usted en este caso, cómo el gobierno también ha respaldado lo que usted señala que es falso, lo que ha dicho el ministro de Transportes? Sería muy bueno de que pudiesen informar bien a la presidenta de la República para que ella no se vea expuesta a este tipo de afirmaciones. Y por favor, que los asesores o el ministro o que la presidenta llame al gerente actual de mantención del metro y le pregunte si se ha disminuido el personal, si se ha debilitado desde el gobierno del presidente Piñera la mantención del metro. Vuelvo a reiterar, no se ha despedido a nadie y se aumentó en un 23% la inversión en mantención. Más aún, se aumentó en un 30% el aumento de nuevos carros en el metro, se ampliaron en 18 nuevos kilómetros y las líneas 3 y 6 están en construcción. Están en construcción para ser entregadas el año 2016 y 2018. ¿Y el ministro de Transporte debiera dejar su cargo? ¿Qué cree usted? No, creo que eso bien lo ha dicho la presidenta, lo decide la presidenta y como basta que uno diga para que lo mantengan. Así que la presidenta evalúe. Lo que sí, creo que es súper complicado que a la presidenta le estén entregando información equivocada. Y a su juicio, usted también estuvo en el Ejecutivo, ¿cómo lo hubiera resuelto usted? No, si el tema es hacer el máximo esfuerzo y saber que en el transporte público y especialmente el transporte público de Santiago requiere las mayores capacidades profesionales, por ningún motivo coteos políticos, actuar con la mayor diligencia, hacer un tema prioritario y al mismo tiempo tener preparado y debidamente preparados los planes de contingencia si se produce alguna situación como la que hemos vivido en estos días. Y lo que hemos visto en estos 8 meses es que no han estado preparados, no han buscado a la gente con mayor capacidad. Piensen tan solo que le tuvieron que pedir la renuncia al presidente del metro el día viernes. Me imagino yo que es porque no es la persona más capacitada para estar en el cargo y lo nombraron ellos ahora. Ahora, no me explico por qué le echan la culpa al presidente Piñera si le tuvieron que pedir la renuncia al presidente del metro ahora. Entonces, más seriedad, actuar con mayor rigurosidad y no tanta politiquería. Eso es lo que deben hacer. Ustedes, ha señalado, ¿cierto?, la renuncia que se materializó el día viernes precisamente de Aldo González. Yo quisiera preguntarle más allá, ¿quién tiene la responsabilidad política de la situación que ocurrió el día viernes? Los que están gobernando. Si para eso el país eligió un nuevo gobierno, para eso este gobierno lleva 8 meses en el ejercicio del cargo y los gobiernos no pueden pretender que solo las cosas les gusten los aplausos, pero no les gusta asumir las responsabilidades cuando existen problemas. No, la responsabilidad es de quienes gobiernan y ya llevan 8 meses gobernando. Entonces, no, como dije anteriormente, no sigan echando la culpa al empedrado, sino que gobiernen y gobiernen bien, porque las cosas se están haciendo mal. Y usted lo refleja y lo ve reflejado en este punto específico. Yo quisiera llevarlo también a otro tema y quisiera preguntarle por la situación que afecta precisamente al ex subsecretario Pablo Wagner y precisamente la decisión del Consejo de Defensa del Estado, si es que existen algunos antecedentes de delito. ¿Qué le parece a usted? Que las instituciones funcionen, como lo hemos dicho todos, desde los distintos sectores políticos, que dejemos que las investigaciones se desarrollen sin presiones políticas, de que se hagan las acusaciones, se escuchen los descargos y que luego resuelvan los tribunales de justicia. A ellos les corresponde resolver. Por lo tanto, que las instituciones funcionen y dejémoslas funcionando y que lo hagan bien. Eso es lo que esperamos y así se debe actuar.
Ernesto Silva le entregó toda su confianza al subsecretario Wagner. ¿Usted también le entrega toda su confianza? ¿Qué le parece a usted la situación? No se trata... Nosotros... ¿Aló? Sí, lo Nosotros, escucho. el exministro de Minería, Hernández Solminiak, en su momento y oportunamente lo señaló muy claro, de que aquí no se trata de entregar respaldos personales, corporativos, no. Si los hechos ocurrieron, y así lo determina la justicia, no tienen justificación. Pero esperemos que sea la justicia la que lo determine y que se aclaren las investigaciones. Por lo tanto, nada de defensas personales ni corporativas. Que operen las instituciones, que se hagan las investigaciones y que los tribunales resuelvan. Por lo tanto, ese es su punto de vista. Pablo Wagner ha dado explicaciones, yo confío en él y ahora tiene que plantear sus explicaciones en el ámbito judicial y es ahí donde se tiene que evaluar su respuesta. Pero Así yo es. tengo confianza en él, manifestó Ernesto Silva. Así es, pero más allá de las confianzas personales, que son muy legítimas que se tengan, quienes deciden en este caso son los tribunales de justicia. Y eso vale para mis amigos o quienes no son mis amigos. Los tribunales son los que deciden y ahí esperemos que ellos actúen. Bien, pues y la última pregunta y regresando ya a la situación que enfrentó los capitalinos el pasado día viernes y esta falla en el metro, la más importante en los últimos 40 años. Usted ha señalado que la responsabilidad política la tienen quienes gobiernen. ¿Qué espera usted que ocurra, cierto, respecto a las decisiones que se tengan que tomar para evitar nuevas fallas? Porque cuando hablamos de transporte público estamos hablando de la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. ¿Qué es lo que espera usted también para el futuro, más allá de responsabilidades más, responsabilidades menos? Que se pongan a trabajar, que se concentren en lo que tienen que hacer, que hagan bien su trabajo con profesionalidad y rigurosidad, que se den cuenta que en el transporte público hay que estar encima todos los días y cada hora, que el metro ha sido, hoy día ha pasado a ser un punto fundamental en el transporte de las personas. Entonces pónganse a trabajar y dejen de hacer politiquería. Asuman sus responsabilidades porque si no tienen claro dónde están los problemas, no van a tener la capacidad de poder resolverlo. Ya se cumple cierto un año desde que fue elegida, o al menos ya elegía la nueva mayoría en su primera votación, y ya llevamos importantes meses de gobierno. Mucho se ha especulado respecto a un posible cambio de gabinete. ¿Usted cree que es el momento de los ajustes? Yo sé que usted lo ve desde la vereda del frente, desde ahí se lo pregunto. ¿Es el momento de los ajustes? Sí, pero más que desde la vereda del frente, quizás sea más importante para el gobierno escuchar a la vereda propia. Hemos escuchado distintos personeros de la nueva mayoría hablar de la necesidad desde un cambio de gabinete hasta algo mucho más importante que un cambio de rumbo. Hemos visto al ex jefe de gabinete, la propia presidenta Bachelet, al ministro Mundo Pérez Lloma. Hemos visto a un dirigente tan influyente hoy día en la mesa cristiana como Guterres Martínez, al expresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, a tantos que desde distintos lugares y todos dentro de la nueva mayoría están señalando y están planteando de que son muchos los errores, que se tienen que hacer correcciones, que tiene que haber no solo cambios de gabinete, sino que cambios de rumbo. Bueno, eso además está refrendado por todas las encuestas de opinión pública que están castigando fuertemente al gobierno, donde ha disminuido la adhesión de la presidenta, ha disminuido la adhesión del gobierno, fuertemente rechazadas por amplias mayorías las reformas tributarias y la reforma educacional. Entonces, bueno, si escúchense a sí mismos y al mismo tiempo escuchen a sus amigos, a la gente que está en su sector político y escuchen a la gente. La gente le está diciendo mayoritariamente hoy día cambio de rumbo, hacer las cosas de una manera distinta, porque por el camino que vamos las cosas se están haciendo mal. Los ministros peores evaluados son precisamente, usted lo dijo también hace algún instante atrás, el ministro de Transportes, pero también el tema de educación. Ha sido uno de los, el ministro de Educación ha sido uno de los que ha tenido peor evaluación, y respecto a cómo se ha llevado adelante la discusión en torno a los cambios que pretende hacer esta administración en educación. ¿Usted cree que pudiera por ahí ser el cambio de rumbo y ser este cambio de gabinete? Vuelvo a reiterar, basta que alguien desde la oposición diga que es necesario cambiar un ministro para claramente dejarlo avernado en el cargo. Aquí es mucho más importante que los cambios de gabinete, que solo son señales, es ver si esas señales van acompañadas de cambios de fondo. Aquí se requiere no solo un cambio de gabinete, se requiere un cambio de rumbo. Lo decía durante la semana recién pasada tanto el expresidente Piñera como el expresidente Lagos.
buscar en el país los consensos, los acuerdos, que es la manera de poder construir un país y no estar en permanente conflicto, siempre buscando las descalificaciones, nunca buscando la posibilidad de la colaboración y pretendiendo construir, claro, un Chile nuevo, dejando o demoliendo lo que se hizo hacia atrás. No. El expresidente Piñera, el expresidente Lagos, los dos señalaron la semana pasada la urgente necesidad de la búsqueda de acuerdos, de consenso y de tener miradas de país, de mediano y largo plazo. Eso es lo que está faltando hoy día y eso es lo que la gente está reclamando. Bien, pues queremos agradecer su tiempo, Gracias, la posibilidad de haber conversado de distintos temas. Que tenga una buena tarde. Igualmente, que lo pase muy bien.